Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El profeta está seguro de que en algún momento el mundo cambiará, que todos buscarán a Dios y que el pueblo de Israel será camino para ese encuentro universal. Seamos también nosotros parte de esa esperanza, trabajando por la unidad de todos los hombres. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día en que celebramos una vez más la resurrección de Jesús y esto que significa para nosotros un cambio de vida, un cambio de mentalidad. Es el camino de nuestra propia conversión, de nuestra propia resurrección. Al iniciar nuestra misa, por eso, nos reconocemos pecadores y faltos de su misericordia. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que manifiestas tu poder sobre todo en la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros, para que deseando tus promesas
nos hagas participar de los bienes celestiales por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como lana pura. Su trono, llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares lo servían y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Yo estaba mirando las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino. Y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Esta es la ciudad que fundó el Señor sobre las santas montañas. Él ama las puertas de Sión más que a todas las moradas de Jacob. Cosas admirables se dicen de ti, ciudad de Dios. Dios está con nosotros. Contaré a Egipto y a Babilonia entre aquellos que me conocen. Filisteos, tirios y etíopes han nacido en ella. Dios está con nosotros. Así se hablará de Sión, este y también aquel han nacido en ella, y el Altísimo en persona la ha fundado. Dios está con nosotros. Al registrar a los pueblos, el Señor escribirá: este ha nacido en ella, y todos cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes de vida están en ti. Dios está con nosotros. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero Jesús se dio vuelta y los reprendió.
y se fueron a otro pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nosotros sabemos que el cristiano de por sí no es pendenciero. Lleva sea cualquier cosa, y así sucesivamente. No. Fíjense que Jesús está caminando hacia Jerusalén. Nosotros sabemos que entre los judíos y los samaritanos, por una cuestión histórica, ¿verdad?, prácticamente no se llevaban entre sí. Una cuestión histórica, ¿verdad? Y bueno, ante esta situación, así como también sucede, ¿verdad?, actualmente en nuestras regiones, ¿verdad? Algunas veces andas ahí con un país o con el otro, ya lloras por ahí, y también por cuestiones históricas, de guerras, etcétera, etcétera. Lo mismo que esto había sucedido. Y fíjense que esto había sucedido en el 721 antes de Cristo. Estamos en el tiempo de Jesucristo, más de 700 años que ya han pasado y todavía no se había solucionado esta situación de relación, ¿verdad?, entre las naciones. En fin, bueno, son las cosas de nuestra vida, nuestras limitaciones, ¿verdad? Cómo mantenemos ese recordar histórico que nos cuesta, aceptarnos, querernos, ayudarnos, en fin. Pero aquí entonces, cuando Jesús justamente está yendo hacia Jerusalén, judíos, Judea, está bajando del norte. Fíjense que Lucas le presenta a Jesús que hace un solo camino, que viene desde Cesarea de Filipo, allá arriba al norte, y está bajando, Banias, ¿verdad? Va bajando, va realizando sus milagros, en fin, va anunciando el evangelio, los discípulos que se unen a él, y va caminando, oyen a Jesús. Y ahora estamos en este capítulo 9 y estamos ya entrando prácticamente aquí, casi en el capítulo 10. Y en este camino dice, cuando se estaba cumpliendo el tiempo de su elevación al cielo, se refiere entonces de que Jesús ya está cumpliendo con su misión, está haciendo. Entonces ya se siente movido por el Espíritu de Dios y entonces se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Este es un primer punto. El hecho de que Jesús entiende, sabe, Eva Peñan de Yara, Yerurea, Yupeina, lleva Peitua, Yerurea, Yupe, Dere Hou Pepe, Ueape Ari, Eiko Hanguan de la Pichacuerandi, es decir, con tus hermanos, te has encarnado en la persona de Jesús de Nazaret, estás viviendo la realidad humana, pero con una misión específica, que es la redención. Y nosotros sabemos que el lugar donde Dios, según los libros históricos, nos dicen que el lugar de la revelación de Dios será Jerusalén, ¿verdad? Y entonces Jesús se va encaminando decididamente hacia Jerusalén, porque este será el lugar donde Él va a manifestar su gloria. Y entonces, en este caminar dice que envía mensajeros delante de Él y pasan por una ciudad, por un pueblo de Samaria. Pero aquí está entonces la confrontación, ¿verdad? Aquí ya entramos en un segundo elemento. En cuanto que Jesús quiere cumplir su misión, decididamente se dirige hacia Jerusalén. Allá pona Peñan de Yara, Yerureva, Ecuesheve, allá para entonces a Huatá, Inagüero, Huatá, Peñan de Yara o Yerureva. Pero ellos van y entran a un pueblito, era samaritano, donde piden alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén, justamente por eso. Ahí está la enemistad. Ustedes son judíos, nosotros aquí no los podemos recibir. Peor enemigo, doy cuasi venimos a ver, tapejo llegó ahí. Ni pequete llegó ahí. Imagínense, no los recibieron. Y entonces, ante esta situación, ciertamente, entre lo que te hago nada más ya vio con que esto, que aquello, o maldecicemos, y justamente Santiago y Juan
Imagínense, son estos dos primeros que ya fueron llamados por Jesús cuando Él comienza su ministerio. Alrededor del lago, ¿verdad?, de Genezaret, Santiago y Juan son los llamados por Jesús, los primeros. Y ellos le dicen a Jesús: Señor, ¿quiere que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Fuego del cielo para consumirlos. Y posible, doy quase, ese pico peixaguata. No nos pueden hacer esto. Pero fíjense qué responde Jesús. Jesús dice, se dio vuelta y los reprendió. Oye, hoy veite a Juan y a Santiago, no al pueblo, a la gente que no les está recibiendo, sino que les reta a estos dos discípulos. ¿Por qué? Y porque quieren más bien la desgracia, están queriendo responder con el mal. Nosotros como cristianos tenemos que responder con el bien. ¿Se acuerdan San Francisco de Sales? Tragar amargo, escupir dulce, decía él. Una frase muy importante. Pero verdaderamente hay que entender lo que significa eso. Tragar amargo, tragar sapos de otra yema. Pero tenés que escupir dulce, es decir, somos nosotros los cristianos que tenemos que, de acuerdo a los valores, los principios, las enseñanzas del Evangelio, entonces no podemos entonces nosotros devolver el mal por mal, como justamente aquí Santiago y Juan está queriendo hacer, y por eso dicen, Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? El cristiano no es así, le dice Jesús, ¿verdad? Él se dio vuelta y les retó, les reprendió. Pero viene lo esencial y lo fundamental, un tercer elemento que entra aquí en esta historia. ¿Qué hizo Jesús? Se dieron la vuelta y se fue a otro pueblo. Jesús entonces dice que, entonces es como si le hubiese, decimos nosotros, no me moleste mosquito, ¿entendiste? Es como un mosquito que viene y que le pica, se da la vuelta y se va. Y dice, bueno, yo no te voy a hacer problema. Esta presencia y esta visita, en todo caso, de Dios en tu vida, es una oportunidad que se te está dando. Vos no me recibís y evidentemente que yo no voy a estar pateando la puerta de tu corazón, pateando y echando todo, ¿verdad? Porque en deña tendrás ella pona. El Evangelio es propuesta. El Evangelio es entonces oferta de Dios. Somos nosotros quienes tenemos que abrirnos a los demás. Somos nosotros quienes tenemos que abrirnos a Dios para recibirlo. Qué lindo que es este mensaje, queridos hermanos. Entonces mañana ponana, porque es mañana esa papeñan de yara ñanerenoya lleva para ser abiertos en primer lugar. No querer condenar también, porque algunas veces lo que nosotros encontramos son heridas, son dificultades, y por eso los demás no nos abren la puerta. Justamente la herida y la dificultad había sido esa pelea que hubo entre samaritanos y judíos. Ellos no se entendían. Pero sin embargo el Evangelio viene para derribar, dice, toda frontera, para derribar toda cuestión negativa de nuestra propia vida. En la medida en que estamos bien y en la medida en que nosotros sanamos nuestro inconsciente, en la medida en que sanamos nuestra vida, ciertamente que también le vamos a recibir a Jesús. Porque si no, Jesús no te va a hacer problema. Jesús lo único que hace es ofrecerte. Te da la posibilidad. Si no le querés recibir, ¿sabes qué? Jesús se da la vuelta y continúa su marcha hacia Jerusalén. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, que venga tu reino. Señor, que venga tu reino. Por nuestra Iglesia,
para que acompañe la historia de cada sociedad con el anuncio de la buena nueva, predicado por Jesucristo. Oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que observen con integridad las enseñanzas del Evangelio y eviten las discordias en la comunidad. Oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Por las autoridades de nuestro país, para que dejen las discusiones inútiles y las difamaciones entre ellos. Oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Por nuestros enfermos, para que reciban ayuda solidaria y afecto cercano de sus familiares. Oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Dios Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor renuévame, límpiame y sálvame. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea aceptable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo nuestro Señor, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Llenos están el cielo y
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con los catequistas y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, queridos hermanos, nos dirigimos al Padre con la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clame por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz, clame por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, clame por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Oración final. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Vamos a invocar a nuestra Madrecita, la Virgen Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso día y muchas bendiciones. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Y a mis pasos llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida, y a mis pasos llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Desde hace 50 años trabajan unidos para continuar la evangelización del viejo continente comenzada hace 2 milenios. Y este significativo aniversario quisieron festejarlo junto al sucesor de Pedro. Son los obispos presidentes de las conferencias episcopales de todos los países europeos. Reunidos en torno al altar de la cátedra en la Basílica Vaticana, celebraron la misa junto al Papa Francisco y escucharon el mensaje con que los desafió a perseverar en su labor misionera en medio de países que se han alejado progresivamente de su fe. Eso sí, el Santo Padre les advirtió que su labor no consiste en restaurar el pasado y menos aún a punta de enseñanzas morales. El gran reto es infundir nuevas fuerzas a una Europa cansada y que necesita redescubrir sus raíces cristianas.
Cari fratelli, vorrei ringraziarvi per questo non facile lavoro di ricostruzione. Queridos hermanos, quisiera agradecerles este arduo trabajo de reconstrucción que llevan adelante con la gracia de Dios. Gracias por estos primeros 50 años al servicio de la Iglesia y de Europa. Animémonos sin ceder nunca por el desaliento y la resignación. Estamos llamados por el Señor a una obra maravillosa, a trabajar para que su casa sea cada vez más acogedora, para que cada uno pueda entrar y quedarse, para que la Iglesia tenga las puertas abiertas a todos y ninguno tenga la tentación de dedicarse solamente a mirar y cambiar las cerraduras. Francisco también insistió en que hoy las personas necesitan hacer una experiencia de fe que les permita conocer el amor tierno y misericordioso de Dios. Por eso, más que demostraciones teológicas, se requiere mostrar a Jesús como lo hicieron los santos, por medio de una vida llena de oración y pobreza, creatividad y gratuidad. Grandes horizontes que todos estos obispos, sucesores de los apóstoles, buscarán seguir alcanzando allí donde día a día les toca anunciar el Evangelio junto al pueblo de Dios. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad.
En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Bajo tu manto puedo descansar.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo el camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En el día de hoy estamos celebrando a San Lorenzo Ruiz y también Wenceslao de Bohemia. Y hoy escuchamos la palabra de Dios desde el profeta Zacarías, Dios Yahvé que se recuerda de su pueblo. Capítulo 8, del 20 al 23. Vendrán pueblos a consultar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: todavía vendrán pueblos y vecinos de ciudades populosas. Los habitantes de una ciudad irán a los de otra y les dirán: vamos a apaciguar al Señor. Yo voy contigo a visitar al Señor Todopoderoso. Así vendrán pueblos numerosos y naciones poderosas a visitar al Señor Todopoderoso en Jerusalén y apaciguar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: en aquellos días 10 hombres de cada lengua extranjera agarrarán a un judío por el borde del manto y le dirán: queremos ir con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Y por ahí te veo de Yara, las lleva. Es como decir: queremos venir aquí a escuchar a ustedes, paraguayos, que nos pueden enseñar, porque ustedes son una nación religiosa, una nación que vive en los preceptos y los valores del Señor. Baila Peyapoa, Mailla la Peyapoa, queremos volver a Dios. Y mirá, qué interesante, dice.
Aquellos días 10 hombres de cada lengua extranjera, 10 hombres, agarrarán a un judío por el borde del manto, como que estirándole y como diciéndole, por favor, yo no haré te vea lleva, ahora en bohemina. Y por ahí te han habido vea lleva lo mi ahí, la paraguayo reje lleva ñandereje, porque vivimos auténticamente nuestra familia, nuestra sociedad, y entonces nos dicen, ¿qué es lo que ustedes hicieron para ser una nación tan honesta, una nación sin corrupción, una nación sin ladrones, una nación sin motochorros, una nación donde existe la salud verdaderamente gratuita, con remedios, ¿verdad?, que no se roban, y así sucesivamente? Upeago dice Inabe, allá va. Andí que entonces la niña pensa cualquier virorei, aquí te está hablando directamente. Nos agarran del borde del manto para decirnos, ¿qué hicieron ustedes? La respuesta es una respuesta retórica, es decir, nosotros tenemos que responder y tenemos que decir, porque nos hemos empeñado a vivir de acuerdo a los mandatos del Señor. Peñan de yarañe, rojendujahuereje, upeare, coan ape pelleja cuan, ape peyuco ape, ape yerure beme, ape porandu orebe, va ella para la yecoponavana. Ojalá que esto se haga realidad, primero entre nosotros y después que seamos también entonces testimonio para tantos. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, sobre nuestra nación, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.